Si te gustan las películas de misterio y suspenso que te mantienen pegado al asiento, quédate, llegaste al video indicado porque estás en Stay, el lugar donde te quedas a disfrutar del resumen de una buena película. Hoy te presento la atrapante historia de Missing, conocida en español como Desconectada. La película se abre con un video de videocámara grabando en 2008. La pequeña June Allen está jugando con su padre James. Grace, la madre de June, entra momentos antes de que a James le sangre la nariz, pero él dice que está bien. El video se corta antes del final mientras vemos a Grace que lo está viendo y editando. Un breve montaje muestra que, al parecer, James murió de un tumor cerebral. Posteriormente, ellas se terminan trasladando de Texas a Van Nuys, California. En el presente, June tiene una relación un poco difícil con Grace. Considera que su madre la regaña y que siempre está encima de ella. Grace también mantiene una relación con un hombre llamado Kevin Lynn, con quien planea viajar a Cartagena, Colombia. Antes de subirse al Uber, Grace le pide a June a través de mensajes que vacíe su buzón de voz y también le envía un te amo, pero ella solo reacciona con un pulgar arriba. Una vez que Grace y Kevin se han ido, June se queda sola en la casa y hace planes con su mejor amiga, Vina, para salir de fiesta durante su tiempo a solas. Al día siguiente, Kevin le envía fotos de él y Grace. June no presta mucha atención a esos mensajes y se pasa la mayor parte de su tiempo libre de fiesta, con los controles ocasionales de Heather, la abogada especializada en divorcio que es amiga de Grace. Cuando llega el día en que Grace y Kevin tienen que volver a casa, June va al aeropuerto y levanta un cartel de broma que dice: "Bienvenida de vuelta de la prisión, mamá", pero acaba esperando durante horas, mucho después de que los demás pasajeros del mismo vuelo hayan llegado y recogido su equipaje. June llama al hotel y utiliza un traductor para hablar en español, enterándose de que dejaron todo su equipaje en el hotel. Cuando June le pregunta si se pueden comprobar las grabaciones de seguridad, el gerente le dice que estas se sobreescribirán en 48 horas. Heather ayuda a June a ponerse en contacto con el agente del FBI, Elijah Park, para que le ayude a encontrar a Grace. A June se le ocurre buscar en Go Ninja, un trabajador barato en Colombia que le ayuda a acceder a las grabaciones de seguridad del hotel. Conoce a un hombre llamado Javier Ramos, al que suplica que le ayude. Javi acepta y acude al lugar. June recibe la visita de Vina y trabajan en equipo, consiguiendo la contraseña de la cuenta de Kevin e inmediatamente viendo el historial de ubicaciones, topándose con la sorpresa de que el historial de ubicaciones fue desactivado. Justo llama a Javi y le cuenta a June que no pudo acceder a las grabaciones de seguridad, pero le dice que una señora le contó haber oído decir a Kevin que quería ir a una ferretería. A June inmediatamente se le ocurre ver el historial de compras de la tarjeta de crédito, y allí descubre que figura una compra hecha en un lugar llamado Getsemani. Javi dice conocer esa área de la ciudad y va a buscar ferreterías en esa zona. June y su amiga siguen buscando información en los correos de Kevin y terminan encontrando correos bloqueados de múltiples mujeres refiriéndose a él por diferentes nombres, como Darren, Kyle o Luke. June sigue investigando las otras cuentas de Kevin y descubre que su ubicación más reciente antes de Colombia era una casa aislada. June llama al número del enlace y habla con un hombre llamado Jimmy, que dice que Kevin le había visitado porque acudió a él en busca de salvación y redención por sus crímenes pasados. Cuando June revisa las aplicaciones de citas de Kevin, descubre que así fue como él y Grace se conocieron. Se llevaban bastante bien, aunque Grace alude a tener un secreto en su pasado que le cuenta en privado a Kevin. Las chicas se enteran por Park de que Kevin era un estafador que acababa de salir de la cárcel el año pasado, pero cualquier prueba que pudieran haber obtenido de él ilegalmente sería desestimada en los tribunales. June y Vina también descubren que Kevin estuvo recientemente en contacto con una mujer con el nombre de usuario Bunny Cakes, cuyo nombre real es Rachel Page. June investiga un poco más y se entera por los compañeros de trabajo de Rachel de que no la han visto en 2 semanas. Javi vuelve a llamar a June y le dice que fue a varias ferreterías y que encontró la que había visitado Kevin, pero lo único que compró fue un candado. Después de investigar más, June se entera de que Kevin fue a un puente de candados para enamorados. Javi le dice que ella y su madre tienen suerte de estar juntas, mientras que June le dice que él y su hijo tienen suerte de tenerse el uno al otro. Pero Javi le dice que su hijo ha cortado comunicación con él después de que tuvieran una discusión, agravada por la muerte de la mujer de Javi. June lo escucha y anima a Javi a que se ponga en contacto con su hijo. El agente Park informa a June que ha recibido imágenes de una banda de criminales que aparentemente secuestra a Kevin y Grace en Colombia.
June descubre que se trata de un suceso inventado, ya que Kevin había contratado a una actriz llamada Rachel Page para hacerse pasar por su madre, quien había sido secuestrada de camino al aeropuerto. Cuando el caso salta a los titulares nacionales, Rachel confiesa que desconocía las intenciones de Kevin cuando la acompañó a Colombia. Se revela también que Grace ha tenido múltiples alias, lo que desata especulaciones de que tuvo algo que ver con su propia desaparición. Park dice a la prensa que Grace no es sospechosa, pero que no se descarta nada. June habla con Javi sobre su preocupación por su madre, ya que las noticias de que aparece bajo diferentes nombres y que tiene un expediente judicial sellado empiezan a levantar sospechas hacia ella. June encuentra en los correos electrónicos de Kevin un enlace a una aplicación de mensajería encriptada, lo que le permite hablar con alguien de los contactos de Kevin usando su perfil. Cuando June pregunta por el número, el que recibe pertenece a Heather, lo que lleva a June a sospechar de que Heather estuvo involucrada en la desaparición de su madre. June utiliza un Apple Watch que un compañero de clase había olvidado en su casa para grabarse a sí misma mientras acude al despacho de Heather en busca de respuestas. June llama a la puerta de su despacho y descubre que ya ha sido abierta. Descubre también el proceso de borrado de archivos en un ordenador, así como fotos amenazadoras en donde también aparece ella en la mesa de Heather. Al seguir buscando, encuentra señales de lucha, incluido el collar roto de Heather. June descubre el cuerpo estrangulado de Heather en un rincón. Justo cuando la noticia del asesinato de Heather sale en las noticias, June se entera a través de Park de que supuestamente Kevin fue visto en la frontera. June vuelve a la aplicación de mensajes encriptados y descubre a Kevin que continúa hablando con alguien al otro lado. Vina envía entonces a June un enlace a una aplicación de seguimiento de crímenes en tiempo real que muestra que la policía ha encontrado a Kevin en Colombia. Lo rodean en la azotea del hotel, pero se produce un rápido tiroteo y Kevin muere, dejando el caso de Grace sin resolver. Ahora llena de desesperación, June empieza a borrar su buzón de voz ya que Grace siempre se lo había pedido. Escucha alguno de los mensajes y oye como Grace le llamaba Junebug, lo que inspira a June a utilizar ese apodo como contraseña de Grace para acceder a sus correos electrónicos. La contraseña funciona y June busca cuentas bloqueadas, encontrando solo una en donde hay un mensaje anónimo amenazante para ella, diciendo: "Te encontré, Grace. Ella merece saberlo". También encuentra un enlace a las cámaras de seguridad que están ocultas en una casa que le resulta familiar, pues resulta ser la misma casa de su infancia. June recibe entonces una llamada de Jimmy, el tipo de la iglesia a la que acudía Kevin. Jimmy suena frenético y acaba apareciendo delante de la cámara del timbre para revelar que en realidad es James, el padre de June. Una sorprendida June deja entrar a James para que explique lo que está pasando. Él le dice que el verdadero nombre de Grace es Sarah y que le ha mentido a June sobre su muerte, inventando mentiras sobre él para conseguir que lo encarcelaran. Justo cuando June empieza a sospechar que algo va mal, James la agarra por la fuerza y la mete en el maletero de su coche. Un breve flashback muestra el resto del video que vimos al principio. La hemorragia nasal de James no era un tumor, sino por consumo de drogas. James lleva a June a la antigua casa familiar, atándola en su antiguo dormitorio del piso de arriba. A Grace la retiene en un cobertizo y la vemos intentando encontrar una forma de escapar. James entra con una pistola y le arroja el jersey de June, dándole una pista de su presencia. Grace lucha con James y lo derriba brevemente, dándole el tiempo suficiente para poder huir y encerrarlo en el cobertizo. Grace corre hasta la habitación de June y se reúne con ella, liberándola y viendo cómo June se disculpa con ella. Por desgracia, James se suelta y empieza a acercarse. June contacta con Javi a través de WhatsApp en el Apple Watch. Él entra en el perfil de Instagram de June para ver una foto del Día del Padre que ella había publicado días atrás, en la que aparece la antigua dirección de la familia para así dársela a la policía. Pero June pierde la conexión con Javi. James entra en la habitación y amenaza a June y Grace, incluso disparando a Grace en el costado. Cuando intenta atar de nuevo a June, Grace apuñala a James en el cuello con un trozo de cristal. James vuelve a encerrarlas en la habitación e intenta pedir ayuda, pero muere lentamente a causa de la herida. June se disculpa con Grace por cómo la trató y entonces recuerda cómo Grace siempre usaba Siri para todo. Es entonces que también recuerda que su teléfono está en su habitación y que la pantalla de su portátil sigue conectada a las cámaras de seguridad, por lo que June utiliza Siri para acceder a su teléfono y llamar al 911. June y Grace son rescatadas y reciben atención médica. Su caso se ficcionaliza en el drama criminal de Netflix Unfiction, lo que a June le parece patético.
Grace le hace una llamada a FaceTime a su hija para contarle que Javi se hizo su amigo en Facebook. Jun, al escuchar eso, mira su chat con Javi y vemos una foto en la que podemos observar que exitosamente se ha podido reunir con su hijo. Al finalizar la llamada, Jun le envía un mensaje a su madre diciéndole te amo, pero Grace solo reacciona con un pulgar arriba, al igual que lo había hecho su hija con ella, pero rápidamente le responde que también la ama. Grace solo estaba bromeando con su hija.